Buenos días. Si usted tiene su Biblia, puede abrir el libro de Josué capítulo 4. Estamos continuando lo que es la serie titulada Piedras Conmemorativas. He estado hablando de la historia de nuestra iglesia y de también nuestro compañerismo a través del mundo. Es muy grato hablar con gente que está mirando esta serie a través de todo el mundo, y esto es algo que es muy que está encontrando y cumpliendo una necesidad. Vamos a leer Josué 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo: Josué, pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros. Cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significa esta piedra?, le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Es aquí donde viene el título, piedras conmemorativas. Levantaron estas piedras para que ellos puedan mirar atrás y puedan recordar y alinearse a ellas. Antes de empezar la lección de esta mañana, quiero, por una manera de introducción, hice un sermón un número de años de atrás, realmente no recuerdo, pero más o menos 10 años, que el título fue lo que es la visión celestial. Y lo que era, en un sermón, estaba dando un poquito la historia de algunos puntos importantes de nuestra visión, de dónde vino. Cuando yo hice eso, tuve una manera, mucha gente respondió de una manera muy positiva, y empecé a pensar de lo que me gustaría hacer para el futuro. La Biblia es un libro honesto, no nada más nos da historias brillosas, felices historias, pero también nos da historias oscuras, ¿verdad? Nos revela problemas, fracasos, y esos son realmente para lecciones para nosotros. En ese tiempo yo pensé, quizás me gustaría hacer un sermón, empecé a hacer notas, historias oscuras, pero pensé que no podía hacer todo un sermón sobre eso, y lo puse a un lado. Pero ahora hoy va a ser ese día de lo que es como historia oscura de cómo de nuestro compañerismo, y es muy importante de entender que hubo momentos oscuros en nuestra historia. Esta mañana vamos a hablar lo que es la división de 1990, y esto es lo que vamos a hacer, y vamos a estar hablando esto. En diciembre de 1989 estábamos teniendo un desayuno con papá. Mi papá y yo teníamos una buena relación, pero esa mañana papá no estaba muy bien. Esa mañana estaba irritado, estaba enojado, enfadado conmigo personalmente, que eso no era normal. Y mi primera reacción me molestó realmente. Estaba un poco enojado, fui a la casa y dije: ¿cuál es su problema? No sé lo que hice para causar esto, pero realmente yo no retengo las cosas, no pongo las cosas a un lado. Y cuando llegué a casa, hablé con Lisa y le dije: ¿sabes qué? Voy a ir a la casa con papá y voy a preguntar qué pasó. Fui a la casa, manejé y le dije: no, ¿qué está pasando? Estabas muy molesto, ¿cuál es el problema? Dice algo que está mal. Y papá me dio una carta en ese momento y me dijo: lee esta carta. Leí la carta, y esa carta era una carta del hombre segundo que había sido mandado de nuestro compañerismo. Para este entonces, era uno de los líderes ya de lo que era nuestro compañerismo, y líder, y tenía conferencias él, y yo creo que relacionalmente era el hombre que estaba más acercado de todo el compañerismo, y la esencia de la palabra que le estaba informando al pastor Nicho que se iba a ir del compañerismo, iba a renunciar. No nada más él iba a renunciar, pero también le iba a llevar su iglesia, le va a sacar del compañerismo, y sus iglesias asociadas también iban a irse, iban a salir del compañerismo. La razón del por qué él dio el principio del por qué era el principio de la iglesia, la iglesia dar diezmos. Yo enseñé enseñanzas pasadas que nosotros creemos en diezmar. Yo diezmo, yo te pido que tú diezmes, pero también tenemos iglesias que diezman. La iglesia que nosotros mandamos, amén, ellos diezman a nosotros, y es así como nosotros podemos, amén, pagar por el evangelismo mundial.
primordialmente, y lo que eso significaba que cada persona que nosotros plantamos, ellos diezman 10%. Si ellos plantan una iglesia ahora, ellos diezman 5% a la iglesia madre, 5% a nosotros. Entonces, ese hombre estaba diciendo que no concordaba, no acordaba con eso y se iba a ir del compañerismo por eso. Yo nunca me olvidaré el rostro de papá. Él estaba completamente asombrado. Esta carta lo había bombardeado por un número de razones, diferentes razones. Una de ellas es que era este hombre, estaba muy cerca a papá. Hablaban siempre, ninguna vez le había dicho a papá antes una palabra de esto. Nunca se había quejado, nunca había preguntado una pregunta, ninguna discusión. De repente ahora él dice, ¿sabes qué? Me voy. Y papá dijo, ¿cómo puedes tú, como si algo te molesta tanto, cómo te puedes ir sin discutir esto, sin hablar de esto? Obviamente es bíblico, ¿verdad? Mateo 18, tú habla con tu hermano y tratas también, si estás ofendido, hablas con tu hermano, ¿verdad? La segunda razón del por qué papá estuvo tan asombrado era que este hombre relacionalmente estaba tan cercano a él lo trató como un hijo espiritual, tenía una buena relación con este hombre. Entonces obviamente hubo como algo personal, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Me puedes hacer esto a mí? Y la tercera razón es que papá decía, él se está yendo del compañerismo, yendo a lo que es al mundo religioso, y papá dijo, yo he estado ahí. Yo he estado tratando de escapar eso. Él quiere regresar a eso es una locura, papá pensó, que una persona quiera hacer eso. Entonces, en este tiempo, para este momento, papá pensó que esto era un tema, un problema aislado solamente de este hombre. Y él sabía que él era un poco emocional, tenía reacciones emocionales. Entonces papá pensó, bueno, quizás está molestado emocionalmente. ¿Sabes qué? Si nos podemos sentar y hablar de esto, ¿verdad? Gente razonable, es lo que si hay una buena voluntad, amén, tú quieres tratar de ayudar a hablar con esto, ¿verdad? Y tratar de resolverlo. Si es razonable, tú piensas que la gente es razonable, y papá pensaba de esa manera. Entonces lo llamó a este hombre, le dijo, no tiene sentido esto, que tú te vas a ir y nosotros nunca tratamos del tema. ¿Sabes qué? Papá le dijo, sí, genuinamente no estamos haciendo algo que está correcto, papá le dijo, vamos a platicar de esto. Si hay algo que necesita ser cambiado, entonces papá dijo, vamos a cambiarlo. Eso fue en diciembre de 1989. Yo te expliqué a ti que cada enero nosotros tenemos una junta de líderes y liderazgo, los líderes de diferentes, ahora de alrededor del mundo, pero líderes vienen y nos reunimos por 2 días antes de cada conferencia, de la conferencia de enero, y nosotros platicamos y hablamos de temas, de verdad, hablamos de los problemas, formamos pólizas, si necesitan ser cualquier cosa que necesitamos hacer. Entonces papá concordó con este hombre. No es lo lógico, entonces vamos a tener la clase de liderazgo. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no esperas? Ven y vamos a platicar, y si necesitamos hacer un cambio, entonces lo hacemos. Entonces el hombre concordó con papá, y eso es lo que hicimos. En enero de 1990 nosotros estábamos preparados para reunirnos. Ahora, lo que papá no sabía era que en ese momento no era nada más este hombre que estaba haciendo esto. Habían 2 cabecillas principales que estaban organizando una rebelión en contra de lo que es el pastor Mitchell. Y lo que papá no sabía es que por 18 meses más a 2 años, de 18 meses a 2 años, estos 2 cabecillas, cada lugar que estaban yendo, ellos estaban fomentando y plantando semillas de rebelión. Ellos estaban tratando de enlistar a gente en esta rebelión. Ahora, tengo que usar que papá habló algo y dijo una palabra, es muy fuerte, le vamos a culpar a él, le puedes decir, quejar con él en el cielo. Papá decía que este proceso era la pesca de materia, y lo que hacían era, ellos ponían lo que era materia de una persona. Si no sabe lo que es esto, habla con tu mamá, pregúntale. En otras palabras, ellos estaban poniendo algo asqueroso, una crítica, una queja, un comentario raro, para ver si la persona me empicaba.
y era como pescar, ¿verdad? Y estaban pescando, estaban buscando por ofensas, por rebelión en la gente. Él no tenía idea que que ellos estaban haciendo esto por más de 18 meses a 2 años, y ellos identificaron deliberadamente que cualquier persona había sido disciplinada, si un pastor había estado en falsa doctrina, inmoralidad, cualquier cosa, y habían caído bajo disciplina, ellos se acercaban deliberadamente, encontraban esta clase de gente, encontraban a gente que tenían quizás un conflicto o quizás estaban molestos, porque esta es la manera que la rebelión trabaja y opera. Una persona que es rebelde, ellos tratan de usar ofensas como una manera de enlistar a gente para su lado. Esto es un principio bíblico. Lo vemos en 2 Samuel, en Absalón. Dice, capítulo 15 al 12, se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una ciudad de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y añadía Absalón, que me pusiera por juez en el país, para que viniera ante todos los que tienen pleito y negocio, y yo les haría justicia. Entonces, aquí, esto es exactamente lo que Absalón era el original de lo que estos dos hombres estaban haciendo por 2 años. Lo que Absalón estaba haciendo, él estaba esperando en la puerta, era aquí donde la gente venía con sus quejas, venían a venir al rey, ¿verdad? Entonces él estaba identificando a gente que ya estaba molesta. ¿Y cuál es el problema? Bueno, yo no pienso que esto está bien. Y Absalón, él usaba el lenguaje de la preocupación, ¿verdad? Oh, eso es terrible. ¿Qué te pasó a ti? Oh, si yo fuera, si abriera alguien, porque lo que le está diciendo actualmente, está diciendo, el rey realmente no se interesa, no se preocupa. Yo me preocupo. Eso es lo que el rebelde siempre dice, bueno, yo me preocupo de esto. Esto no es justo, y esto es lo que estos hombres estaban haciendo. No es justo lo que el pastor Mitchell está haciendo, lo que el compañerismo está haciendo, y ellos estaban identificándolo. Rebelión siempre usa lenguaje de preocupación, pero no es preocupación por ti. Rebelión es acerca del orgullo, poder y amargura. Y vamos a hablar de esto, amén, más adelante. Ahora, nosotros estamos ahora en enero vamos a tener esa junta. Mientras esto, el pastor Joe Campbell, en ese momento era un misionero en Malasia, y porque era una nación musulmana, era ilegal de ser un pastor ahí, un predicador ahí. Entonces, el pastor Joe Campbell estaba en una visa turista. Cada 90 días él tenía que salir del país por unos días para poder entrar una vez más y agarrar su visa renovada para que él pueda regresar. Entonces, él iba y predicaba a pastores alrededor por una semana y regresaba. Él fue a predicar para un hombre. Y el pastor Campbell no tenía idea de lo que estaba pasando, que este hombre que iba a ir a predicarle ya estaba en el grupo del plan de rebelión. Cuando el pastor Joe Campbell sale del avión, este hombre, asumiendo que Joe Campbell ya sabía de todo lo que iba a pasar, todo este plan de rebelión que iban a tener, lo que pasó era Joe Campbell había sido salvado bajo el liderazgo de uno de estos cabecillas que estaban con la rebelión, y él asumió, bueno, si tu pastor estaba involucrado en esto, entonces este hombre de repente soltó el plan al pastor Joe, iban a venir a la conferencia, iban a atacar al pastor Mitchell, iban a tratar de removerlo. Entonces pastor Joe Campbell llamó al pastor Mitchell, le dijo, te estoy dando un aviso, en la junta de líderes en enero, en la conferencia, van a venir en contra de ti, van a atacarte. Y entonces esto empezó a revelar ahora que no era un problema solamente de un hombre que estaba molesto.
Nosotros tuvimos esta reunión de liderazgo, el liderazgo jueves y viernes en enero de 1990. Discutimos el tema de lo que era el diezmo. Como yo dije anteriormente, si tú eras una iglesia que te mandaban, diezmaban 10% del ingreso regular a Presca, eso es lo que así nosotros podíamos pagar evangelismo mundial. Si ellos plantaban una iglesia, entonces dividía 5 a la iglesia por ciento a la iglesia madre y después 5 a la iglesia de Presca, y seguía eso. Entonces notamos que nuestro compañerismo había crecido. Ahora teníamos un número de conferencias de iglesias que tendrían que estar y estaban plantando iglesias internacionalmente. Entonces lo que había una lógica ahí. Entonces lo que concordamos y hablamos y votamos, entonces vamos a cambiar eso. Si tú eres una iglesia de conferencia, tu iglesia inmediata ahora no más van a mandar 5% más aparte de ti a Presca o a la iglesia madre. En vez ahora, cada iglesia que sale de la iglesia de conferencia van a diezmar 10%, Presca no recibe nada. En otras palabras, Presca no es una tranza de pirámide aquí para donde vamos a agarrar. No agarramos nada de algunas iglesias. Y concordamos que eso iba a poder fluir para el evangelismo mundial y todos votamos y concordamos de hacer eso después de la discusión y hablamos y votamos. Después de la junta, ellos voltearon al hombre que se iba a ir del tema del diezmo y le dijimos, ya resolvemos esto, ¿verdad? Esto es lo que tú querías, ¿verdad? Le dijeron, pero recuerda que cuando yo hablé de lo que era de lo original, la estrategia original o la queja contra el pastor Mitchell, que no oraba por lo sobrenatural, en 1989, en julio, era una cruzada de milagro, el pastor Mitchell oró por los enfermos y ahora eso se fue. No podemos decir eso contra el pastor Mitchell, ahora es el diezmo, ya lo resolvimos, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿qué es lo que vas a hacer? Y el hombre dijo, yo me voy a quedar con mi carta, yo me voy a ir del compañerismo. Entonces, realmente el problema no era el diezmo, ¿verdad? Esto es lo que aprendes, amén. Los rebeldes te dicen, esta es la razón, no me puedo quedar ya más por esto, pero realmente no interesa lo que digas. Hay otro plan aquí, otra agenda aquí, entonces, obrando, hay otro plan. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir del compañerismo. Estos hombres que estaban en rebeldía tenían ellos 3 objetivos principales. Habían 3 posibles resultados en sus mentes cuando ellos iban a venir a la conferencia. La primera era, y la más preferible para ellos, era que si nosotros podemos hacer que el pastor Mitchell renuncie, vamos a reemplazarlo. Entonces lo que ellos querían un golpe de estado, querían un nuevo rey, querían deshacerse del pastor Mitchell. Eso es lo más preferible para ellos. Resultado, Hechos 20:30, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Entonces el apóstol Pablo aquí en el Nuevo Testamento le está diciendo, esto está en la naturaleza humana. Ellos dicen, bueno, es acerca de esto, es acerca de lo otro, pero el tema realmente aquí es poder. Entonces ahora lo que estos hombres están haciendo, están ahora alcanzando no nada más en sus discípulos inmediatos, pero están diciéndole a otra gente, están tratando de unirlos a ellos. ¿Por qué? Para que nosotros tener el poder. La meta era si atacamos al pastor Mitchell, lo removemos, que él se desanime, que él renuncie, entonces yo puedo ser rey. Si eso no funciona, la meta número 2 era, si el pastor no renuncia, Mitchell no renuncia, entonces vamos a hacer que suelte todas las iglesias, disolver el compañerismo. En otras palabras, para ese entonces teníamos 600 iglesias y habíamos empezado la iglesia de 1973. Entonces en 17 años nosotros ahora tenemos 600 iglesias más las otras iglesias de capilla de adoración y la nueva cosecha que estaban afiliadas. No estoy incluyendo los 600. Entonces lo que ellos querían era que el pastor Mitchell diga, ¿sabes qué? Cada uno, no hay más compañerismo. Tú estás por las tuyas, tú no tienes que venir, tú no tienes que diezmar, tú no tienes que tener compañerismo, cada persona haga lo que está bien en sus propios ojos. Sabemos bien cómo eso funcionó muy bien en el libro de Jueces, ¿verdad?
si tú lees la Biblia, estoy siendo sarcástico, que es el libro de Jueces, nos enseña cuando la persona hace lo correcto en su propio ojo, pasa, ¿verdad? Es un desastre. Si no podían que el pastor renuncie o disuelva el compañerismo, entonces el tema número 2, la tercera propuesta del domingo después de la conferencia, todas esas personas que estaban en este plan de rebelión, todos se iban a pararse el domingo y anunciar, vamos a irnos del compañerismo. Esa era la meta número 3, ahí. Y aquí aunque esto es una historia oscura, te estoy diciendo esto y te estoy enseñando cómo Dios está obrando aquí. Todos estos hombres conocían el plan, ¿verdad? Vamos a atacar, vamos a ver si renuncia, vamos a dejar que disuelva el compañerismo. Si no, el domingo después de las conferencias vamos a anunciar que nos vamos del compañerismo. El hombre que tomó la iglesia de Joe Campbell en Chandler, él se le cruzaron los cables. Y yo creo que esto fue Dios, lo confundió. Él hizo un error y el domingo antes de las conferencias, él anunció a su iglesia, nos vamos del compañerismo, no somos más parte del compañerismo. Aquí está el problema con los rebeldes. La rebelión está basada en orgullo y cada rebelde piensa... Todos van a acordar conmigo, porque yo siento algo fuerte, todos lo sienten de la misma manera. Entonces él se para y en su mente, él había tomado una iglesia que no edificó y él piensa, nos vamos del compañerismo y no vamos a tener nada con el pastor Joe Campbell, que edificó la iglesia, con el pastor Mitchell, que todo el compañerismo, y él pensaba que toda la iglesia iba a decir sí. Pero la gente dijo, ¿qué? Entonces, inmediatamente cuando hizo eso, la gente empezó a empujar, resistir. ¿Por qué estás haciendo esto? Empezaron a llamar al pastor Campbell, empezaron a llamar al pastor Mitchell, y ellos empezaron a resistir. Y este hombre, para hombre, porque cada rebelde es una leyenda en su propia mente, ellos piensan que son las personas más brillantes de todo el mundo y que todo el mundo concuerda con ellos, ¿verdad? Y la gente dijo, no, de ninguna manera, no vamos a irnos contigo. Y lo asustó al hombre, pero esto fue muy ayudado. Esto fue Dios que nos ayudó, que causó esto, para que esto se exponga. En 1990, en enero, desde el lunes en la conferencia, el lunes fue muy pesado, unas vibras muy pesadas en la conferencia el lunes, una atmósfera muy pesada, estaban toda la gente aquí, ellos están jalando, la gente que no tenía nada que ver, están vomitando en ellos, diciendo, nos vamos del compañerismo, tú tienes que irte del compañerismo. Entonces su plan, por lo general tenemos la junta de pastores el miércoles, pero las vibras estaban tan pesadas que yo le dije a papá, yo era asistente en ese momento, le dije, papá, ¿por qué esperar? Vamos a terminar con esto. Ya, si va a haber una pelea, vamos a tenerla mañana, vamos a hacerla el martes. Entonces lo hicimos un día temprano. Algunos de ustedes que yo he hablado con ustedes, era muy asombrante que lo hicimos el martes. Y la razón porque yo le dije a papá, vamos a terminar con esto ya, porque esto va a ser feo igual. Entonces lo hicimos, ¿verdad? El martes en la mañana, después de los seminarios, hicimos una junta de pastores y fue feo, fue violento, fue feo. Fueron hombres malvados, esta gente fue malvada. Y papá empezó a explicar que había unos hombres que querían irse del compañerismo basado del principio del diezmo, y papá explicó que habían tratado con ese tema y habían hecho cambios. Y también papá se humilló a sí mismo y él dijo, ¿sabes qué? Si yo he hecho algo para ofenderte, para alguno de ustedes, para lastimaros, yo me disculpo, voy a tratar de arreglar esto. Y eso estaba en su corazón. Pero durante lo que estaba pasando, un número de hombres ya habían venido y habían dicho lo que había estado pasando. Ahora nos dimos cuenta que esto estaba pasando ya por 2 años. Gente que vino y empezó a decir, ¿sabes qué? La gente que no tenía nada que ver, nos vamos a ir al compañerismo, tienes que venir con nosotros. Entonces están diciendo al pastor Mitchell aquí que una de las cosas más grandes que pasó era Vic Eason, el esposo de Wilma, que ya falleció, había dejado la iglesia en Cucamonga. El hombre que tomó Rancho Cucamonga fue uno de los cabecillas de esto y había estado envenenando a la gente y planeando irse. Entonces era claro. Entonces el pastor Mitchell, después de explicar que estamos tratando con el tema, después de disculparse, pero él lo llamó como lo llamó. Esto es rebelión, dijo. Esto es rebeldía. Y llamó papá
por nombre a algunos de estos hombres y les dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando aquí, es rebelión. Un par de hombres testificaron de lo que se les había dicho a ellos, que rebelión había estado siendo plantada por un tiempo ya, y después papá tenía micrófonos y papá permitió que cualquier persona testifique. Yo no creo que esto ya hizo más eso no fue un buen plan. Cada pastor que me está mirando aquí, si vas a pasar por una rebelión, no le des el micrófono en una junta pública, no es sabio. Esto fue feo, y un hombre en particular que estaba dirigiendo el ataque contra el pastor Mitchell, él empezó a atacar y cuando él originalmente, cuando el pastor Mitchell fue a Australia, él trató de llevar el compañerismo a otra dirección. El pastor, siendo pastor de Prescott, tuvo que ser reemplazado. Otro hombre que era su amigo aquí, de llevarlo al compañerismo a otra dirección, y fue el hombre aquí que lo estaba atacando. Finalmente papá lo tuvo que callar, le apagó el micrófono, ya estuvo suficiente, empezó a gritar este hombre, a hacer una escena, y varios hombres empezaron ahora a atacar a mi papá y a hablar, y papá no se defendió, él no estaba tratando de atacarlos. La reunión terminó sin resolución, no hubo resolución, hablamos todo lo que hablamos, la junta se acabó ya. Papá, ahora de esto, mi papá fue grandemente bombardeado por esto. Tienes que entender que él venía del mundo religioso, siempre había disoluciones, había compañerismos, divisiones de compañerismo antes en el mundo religioso, pero nosotros nunca habíamos experimentado eso, nunca habíamos tenido que un pastor se vaya. Entonces mi papá obviamente fue bombardeado, se reunió con algunos líderes aquí en el sótano de la iglesia de la calle Ruza, y papá, su mente, esto es lo que pasa en rebelión, tu mente está destrozada y toda entreverada, y papá dijo, quizás entonces deje todos, y el compañerismo, te digo, en ese momento pendía de un hilo, pero gracias a Dios que había un número de líderes que eligieron a papá, no, pastor Mitchell, no podemos, tenemos que quedarnos juntos. Entonces ellos animaron su ánimo a papá, ayudó a papá a pensar claramente, y papá hizo una decisión. Nosotros vamos a seguir como compañerismo, aunque esos hombres se vayan. Si ellos se van, que se vayan. Dios nos dio una visión, trabaja, no vamos a cambiar esto, y eso fue un poderoso momento en ese momento. Quiero que entiendas algo de mi papá, que mi papá era un boxeador, él boxeaba. Papá sabía pelear, sabía pelear, de una manera, de un momento, de una manera, si alguien te está pegando, tú tienes que entender, si alguien te está golpeando en el rostro, no te pares ahí, tienes que golpear, y así era como papá miraba la vida muchas veces espiritualmente. Entonces papá dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que entender esto, como las cosas están ahora en las balanzas, y papá dijo, ¿sabes qué? Vamos a nosotros a plantar iglesias, de forma financiera. No sabía lo que íbamos a pasar, lo que iba a pasar, pero es increíble. En el medio de lo que todo eso, el jueves en la noche, papá plantó 4 iglesias internacionales. Él está pegando ahora, golpeando, y más el viernes en la noche plantamos 6 iglesias de entrada unida. De nuestra iglesia solo plantamos 3 parejas de Prescott, creo que tenemos una foto aquí. Aquí está, este es el jueves en la noche, ves a John Overson, ahí está George y Shields, Peter Turco, aquí plantamos 4 iglesias internacionales. Esa fue la actitud de papá. Sabes que tenemos una visión, y ese era el espíritu de papá. Sabes que te voy a golpear en el ojo, pegar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque eso era el espíritu de papá. Regresando a los 2 cabecillas principales de la rebelión, habían 2 líderes que ellos estaban agitando todo esto. Uno de ellos, que originalmente escribió la carta, él no vino a la conferencia, pero lo que vimos después, que él vino a la ciudad de Prescott y secretamente se enlistó y se puso en un hotel, porque en su mente, en su loca mente rebelde, llena de orgullo, él estaba seguro
que todo el mundo iba a decir, ¿sabes qué? Iba a estar enojado y decir, ¿sabes qué? ¿Qué? Él se va del compañerismo, vamos a deshacernos del pastor Mitchell y nosotros vamos a coronarlo rey. Él está esperando en el hotel, en el teléfono, cerca al teléfono, por la llamada que lo van a coronar rey. Eso es una locura. Pero eso es él, ¿verdad? El otro hombre, el cabecilla de rebelión, vino sí a la conferencia. Él estuvo la semana jalando con gente, tratando de agarrar gente que se vaya. Y él predicó, mi papá lo dejó predicar, que es asombroso cuando yo pienso de eso. Pero él predicó un sermón que seriamente enojó a la gente y molestó a la gente porque él lo puso de esta manera. No te preocupes lo que está pasando. Mamá y papá solamente se están teniendo una pelea. Y hubo gente que escuchó eso y los molestó. Número uno, nosotros no somos niños. Número dos, sabemos quién es papá. Definitivamente tú no eres nuestra mamá. ¿Cómo te atreves ahora a pensar que vas a hablar y determinar en nuestras vidas? Entonces, una vez más, en su orgullo, es como se veía si el hombre los confrontaron. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a ir al compañerismo. Y él prometió, yo no voy a abandonar el compañerismo. Él fue a la casa e inmediatamente se fue al compañerismo. Entonces le retaron y aprendimos algo acerca de rebeldes. Los rebeldes mienten. Tienen un plan, ¿verdad?, para destruir y ellos mienten. Y le dijeron, tú eres un mentiroso. Tú prometiste, tú juraste. Y él dijo, ¿sabes qué? Fue solamente como jefe, fue un voto precipitado, dijo. Y esa fue su excusa y su mentira. Entonces, esto es una historia oscura. ¿Por qué? Porque los días y las semanas después de esa conferencia, de 600 iglesias, nosotros perdimos 100 iglesias. Eso fue un golpe muy duro, grande en ese momento del tiempo. Rebelión es egoísta. Ellos te dicen qué tanto se interesa, se preocupa, pero esto dice que nos vamos. Muchos de ellos tenían misioneros en el campo ya. Ellos están en otros países, los llamaron y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos del compañerismo, no tenemos dinero, nos vemos después, llega a casa como puedas. Eso es malvado. Eso es malvado. Y aquí está papá. El corazón de papá fue que papá intervino aquí. Hombres que no eran de él, no eran de Presca. Estos hombres que están ahora trancados de diferentes naciones, no tenían dinero para regresar a casa. Mi papá invirtió, les mandó dinero de la iglesia de Presca, sabiendo muy bien que muchos de ellos, casi todos ellos, habían sido envenenados. No se iban a quedar con nosotros. No hizo esto porque él iba a agarrar algo de esto. Él dijo, ¿sabes qué? No está bien, eso no está bien, no puedes tratar a gente de esa manera. Entonces papá intervino y les dio a ellos para que regresen a casa. En ese momento, la iglesia de Presca, nosotros estábamos más o menos teniendo $30,000 por mes. Quedamos en un hoyo por mes. Lo que eso significa era que nosotros teníamos que gastar $30,000 por mes más de lo que eran nuestros ingresos solamente para sobrevivir, porque estos hombres se fueron y no estaban dando, más o menos sacaron 100 iglesias. Entonces, ahora, por un año más o menos, después de la división, mi papá yendo predicando, mi papá insistía, no me den a mí ninguna clase de dinero. En vez de darme dinero, quiero que tomen ofrendas y den para evangelismo mundial. Y papá por un año no tomó dinero, él lo hizo esto solamente para recaudar dinero para que podamos apoyar a los misioneros en el campo. Y eso era el corazón que él tenía. Ahora quiero decirte algo que es muy importante acerca de esto. Rebelión es malvada. La rebelión es malvada. Alguna gente dice, bueno, la gente se fue del compañismo y cambiamos de McDonald's a Burger King, a un restaurante. No. La rebelión es malvada. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí, quiero hacer otra cosa. ¿Te quieres ir? Ve, Dios te bendiga. Ve, pero estos eran hombres que querían robar la inversión. Estos hombres ahora que querían ir, infectar a otra gente y hacer que ellos se vayan. Escúchame, donde hay siempre rebelión, hay gente que acaba en el infierno, termina en el infierno. Hay gente que se están quemando en el infierno hoy
por lo malvado de esos hombres. Tiene que entender esto. Piensa hacer una conferencia. Perdimos 100 iglesias, ¿verdad? 2 de ellas eran centros de conferencias. Eso significaba que cada 6 meses, creo que tenían cada 6 meses conferencia una vez al año, ellos tenían una conferencia, ellos estaban mandando iglesias. Nosotros somos el tema de evangelismo, ¿verdad? No estoy tratando de sacar a gente de otras iglesias. Nosotros queremos pecadores. Cada iglesia que está siendo plantada significa que ahora hay gente que están testificando, evangelizando, salvando las almas del infierno. Esa gente abortó eso. Entonces ahora piensa acerca de esto. Cada persona puede contar la semilla en una manzana, pero solamente Dios puede contar cuántas manzanas está una semilla. Yo te puedo decir, perdimos 100 iglesias, perdimos 2 centros de conferencia, pero solamente Dios puede calcular cuánta gente tendría que estar salva si esos hombres se hubiesen quedado haciendo lo correcto. Yo te digo, hay gente que está quemándose en el infierno porque estos hombres, por su orgullo, yo quiero ser rey, poder, yo quiero que otra gente me siga a mí, o amargura, o yo estoy enojado, tú tienes que estar enojado también. Y no les interesaba, fue algo muy feo, un periodo muy feo de esto. Después de esto, por un poco papá mantenía información de los 100 pastores que se fueron, 60 de ellos no más estaban en el ministerio, desaparecieron del ministerio. Número de ellos terminaron divorciándose, muchos de ellos vieron destrucción en sus propios hijos, tuvieron familias que se dividieron, las familias, y esto es lo que la rebelión es malvada. Tú tienes gente que están felices sirviendo a Dios, no tienen problema, pero un rebelde empieza a su oído a hablar, ¿sabes lo que me hicieron, me hablaron, y ahora empiezan a desestabilizarse. Lo que pasa en la rebelión es que hay gente que ellos no van, voy a cambiar de iglesia, voy a servir a Dios. Lo que pasa es que terminan resbalando. Ellos regresan al pecado. A los rebeldes no les interesa eso. Tú resbalas, no, lo único que le interesa, ves, ellos, otra gente que están concordando conmigo se fueron de la iglesia. Ellos resbalaron, están yendo al infierno ahora, pero no les interesa. Tú, amén, desestabilizas, amén, ahora están divorciados hoy. Pero acordaron conmigo, rebelión es malvada. No es una cosa pequeña, es una cosa malvada. Proverbios 6, 16, 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 les son abominables: el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Esto es lo que rebelión, así como funciona, y esto es lo que Absalón hizo, sembrando discordia, ¿verdad? Aquí te estoy poniendo esto, yo estoy enojado, yo no concuerdo con esto, entonces yo quiero que tú ahora no acuerdes con ello. ¿Cómo Dios lo ve? La Biblia dice que Dios lo aborrece. Eso es malvado. Yo he visto gente, nuevos conversos, hermosos nuevos conversos, que ahora su cerebro está todo desordenado y regresan a su pecado porque un rebelde no estaba feliz con algo. 1 Samuel 15:23, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Bien, mira esto es lo que la rebelión hace, y vamos a hablar la segunda parte, dice lo que es idolatría y rebeliones, adivinaciones y obstinación, y cuando le hablamos, problema del diezmo, es un espíritu terco. Tú ahora piensas que eres más inteligente, yo estoy bien. Eso es un espíritu de obstinación, de estar porfiado. Es como el espíritu de brujería. Y hay probablemente gente aquí que está mirando en el internet, sentados aquí, que tú has tenido a alguien que te han hablado y han hablado en tu oído, ¿verdad? Y han estado diciendo, bueno, ¿por qué piensas están haciendo eso? Yo no concuerdo con eso, no es justo esto, eso es malo. Y tú nunca has sido igual ya, porque estás confundido. Estás mirando ahora a la iglesia que te salvó, ahora la miras de una forma diferente. Miras el compañerismo ahora que le debes tu vida, lo ves diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es sobrenatural esto.
es un espíritu. De la misma manera que brujería está manipulando la voluntad de otros, los dobla a su voluntad, eso es lo que rebelión hace. Esto fue antes del Internet. En 1990, antes del Internet, hoy en día tú puedes tener una persona que ahora que no puede encontrar su trasero con dos manos en un mapa, pero ahora van al Internet y empiezan a ir porque el pastor es malo y el compañerismo es malvado. Romanos 16:17 dice, pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartaos de ellos. Aquí esto es bíblico. ¿Qué es lo que haces cuando alguien está causando lo que es división y ofensas? Ellos tienen un problema y ahora ellos quieren que tú estés enojado como ellos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Bueno, son mis amigos. No, pero la Biblia dice, tienes que notar, marcarlos y apartarte de ellos, ¿verdad? Porque si tú no, yo le he dicho a gente, 100% de la persona que escucha un rebelde no la va a hacer y tú no vas a ser el primero. Yo he tenido que hacer decisiones duras en mi vida contra amigos. Yo te amo, tenemos una historia, pero estás en rebelión, estás atacando a mi compañerismo, mi pastor. ¿Sabes qué? No, nuestra relación ha cambiado. Tuve que pararme en contra de familia, porque eso es la Biblia. No es algo, una opinión personal. Es la Biblia, porque si tú no lo haces, tú no vas a sobrevivir. Es muy sencillo. Después de todo esto, mi papá, dije que la inición de mi papá vamos a plantar, iglesia vamos a pegar, pero privadamente papá estaba desanimado totalmente, extremadamente. Él empezó a pensar acerca de esto. Él había vertido su vida, derramado su vida sobre los hombres para ayudarlos. Su definición de discipulado era su deseo de que alguien encuentre su destino. Él virtió dinero, esfuerzo, amor. Entonces mi papá empezó a pensar, entonces, ¿de qué sirve derramar tu vida a los hombres y plantar iglesias si luego ellos te infringen y te abandonan y se van? Entonces mi papá privadamente, él no lo dijo de forma pública, pero privadamente él empezó a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a plantar más iglesias. Pero recuerda que yo estaba mostrando la Biblia de mi papá. Mi papá tenía una relación con Dios. Wayman Mitchell, mi padre, el fundador de nuestro compañerismo, el pastor de esta iglesia por muchos años, él tenía una relación con Dios y un día en la oración y leyendo su Biblia, Dios le habló a él y le dijo, haz lo que te dije que hicieras y deja los resultados en mis manos. Entonces mi papá dijo, sí, Dios. Y él concordó con esto y dice, cuando él hizo esa decisión, fue como que algo se levantó, esa nube se levantó de él y él dijo, vamos a seguir adelante, la visión que Dios nos dio de evangelismo, de los perdidos, discipulado, entrenando obreros para que se conviertan pastores, misioneros, no en la escuela bíblica, pero en una iglesia local, plantando iglesias de forma doméstica e internacional, plantando iglesias, misiones. Esa es nuestra visión. Nosotros nunca vamos a parar de hacer eso y vamos a continuar haciendo eso. Tengo una foto final aquí de la Biblia de mi papá. Esta es de la Biblia de mi papá en enero de 1990. Primeramente tú puedes ver este versículo aquí. Creo que esto es Deuteronomio 23, dice más, no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Mi papá escribió los dos nombres de los dos cabecillas, Jones y Harris, y él dijo, Dios va a tornar su maldición a bendición. Yo los voy a dejar a Dios y yo voy a creer que Dios lo torne a bendición. Eso es exactamente lo que Dios hizo. Nosotros seguimos adelante. De esas personas, yo le dije un número de ellos, número de sus iglesias, uno de sus cabecillas, ya su iglesia no existe hoy, que es una tragedia. Un centro de plantar iglesias. El segundo, otro de ellos en Flagstaff, que había otra iglesia de conferencias, fue destruida, también se fue.
Y nosotros continuamos adelante y el tercer cabecilla en Colorado Springs, él siguió un poco después, pero grandemente bajó porque no estuvo con nosotros y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Eso está en ti. Nosotros no vamos a parar, vamos a continuar con Dios y es por eso que hoy en día nosotros tenemos, hemos pasado más de 3.500 iglesias, iglesias, sí, amén, gloria a Dios. Entonces, tú no vas a entender nuestro compañerismo, al menos que entiendes los episodios como estos, pero tú puedes ver la mano de Dios obrando, tú puedes ver un hombre que se equivocó del día que se iban a ir, tú ves un hombre que empezó a abrir su boca y hablar los planes cuando él no tendrías que haber hecho eso y alertó a Joe Campbell. Pero yo te digo esto porque esto es una obra de Dios, no es una obra de hombre, como el pastor Mitchell siempre decía esto una y otra vez, si es una obra de Dios, entonces Dios va a mantenernos, Él nos ha preservado y nosotros hemos avanzado y seguido adelante. Esos hombres, yo no los envidio, si estás haciendo algo para Dios, está bien, pero hiciste un gran daño, que un día tú te vas a hablarle a Dios, yo creo que Dios va a dar unas cachetadas. ¿Por qué? Porque yo no pienso que vas a pararte ante Dios y que Dios puede calcular cuánta gente terminó en el infierno y cuánta gente han perdido su destino. No es mi negocio decir, bueno, están salvos. No, eso no es mi negocio. Yo no soy Dios, pero Dios sí. Y yo los dejo a Dios. Nosotros continuamos a hacer. Quiero que inclines tu rostro y cierras tus ojos por un momento. Sin duda, mirando gente también está en internet mirando aquí. Tú puedes hacer una de las cosas feas de la rebelión. La rebelión es eterna. Nunca para de una manera u otra. De tiempo en tiempo tienes en la iglesia en gente en la iglesia, en el compañerismo. Y hay gente que tú estás aquí, que tú has tenido a alguien en tu oído que te han hablado sus quejas, sus molestias. Yo no concuerdo con esto, no es justo, sea lo que sea. Algunos de ellos estaban llenos de orgullos, querían ser reyes. Algunos de ellos tienen este orgullo que pueden pasar juicios contra todo el compañerismo, que es una locura. Algunos de otros están amargados y quieren que tú estés amargado. Pero mientras que yo estaba hablando aquí, algunos de ustedes, tú has estado profundamente afectado por palabras. Nunca has mirado ya a la iglesia de la misma manera, o a tu pastor. Algunos de ustedes están luchando con confusión. Y mientras yo estaba enseñando esto, Dios le dijo, es por esto. Porque rebelión es como el espíritu, el pecado de brujería. Entonces quiero guiarte en una oración, quiero que diga fuerte, diga, Señor Dios, yo quiero hacer tu voluntad y yo reconozco las palabras de rebelión que han sido habladas. Yo las rechazo, esas palabras, yo quiebro su poder de ellas, yo las reprendo de mi mente y de mi corazón. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo te doy gracias, Dios, por lo que tú has escogido en mi vida y yo concuerdo con ello en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a glorificar a Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu bondad. Oh, Dios, te doy gracias, Señor, por todo lo que haces, por libertad y liberación, Dios, por tu sabiduría que tú nos has preservado todos estos años en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Vamos a parar ahí y vamos a continuar a cosas más felices la semana que viene. Dios me lo bendiga. El servicio va a empezar a las 10:30.